y ya les decía, creo que vamos a tener tiempo, vamos a explicar la corriente actual también que se está dando en Bolivia, ¿no? A partir de Evo Morales, esas cosas. Pero vamos a ir programando a medida en que vayamos pasando. Bien, entonces, como decíamos, el neoliberalismo, tercera parte, aquí vamos a ver fundamentalmente la privatización. Les quiero hacer recuerdo que en 1985, con el 21060, entra el neoliberalismo en Bolivia. Y a partir del 21060 se va dando reformas, hemos dicho. ¿Qué reformas en la economía se conoce como reformas estructurales? Cambio de estructuras significa eso. En ese sentido, ¿de qué estamos hablando, Pedro? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que ese cambio de estructuras se ha ido dando gradualmente en diferentes gobiernos. Ha empezado con don Víctor Paz Tensoro, que se ha dado las reformas de primera generación que se llaman, que ha sido sanear la economía en realidad, hacer reformas tributarias, cambiar el signo monetario, etcétera, etcétera. Ya posteriormente se dan las reformas de segunda generación que se llama, que es la que estamos viendo esta mañana, que fundamentalmente es a partir de la privatización que se va dando en Bolivia. Tal como dice en esta diapositiva, vamos a decir que esas reformas que hemos ido aplicando en Bolivia para estabilizar, sanear la economía, se llama. La economía estaba trizas, ya estaba con crisis total en la economía, entonces se dieron esas reformas. Y esas reformas estaban enmarcadas, lo que señala el consenso de Washington. Ahorita me estoy acordando, tienen que hacer una práctica sobre esto del consenso de Washington. ¿En qué consiste? ¿Ya? Me voy a olvidar, voy a anotar aquí, para que sepamos de qué estamos hablando. Aquí vamos a mencionar nada más. Fue un consenso de los países desarrollados del G8 y esos países desarrollados dijeron hay que ayudar a los países subdesarrollados porque tienen mucha deuda, tienen mucha inflación, tienen muchos déficits. Entonces se dieron unas recomendaciones y se creó un fondo de dinero para que se vaya más o menos estabilizando las economías latinoamericanas en general, no era eso para Bolivia, para los países subdesarrollados. Entonces eso sucedió en los 70. Hablamos en esta ocasión, de reformas de segunda generación que se llama. En estas reformas de segunda generación empieza el 92 y a partir de recomendaciones del Fondo Monetario, del Banco Monetario, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, es que se dice, bueno, las empresas que maneja el Estado son deficitarias. Esas empresas tienen problemas. Esas empresas hay que venderlas, ¿no? Se recomienda a los países, no solo a Bolivia, se recomienda a varios países. En ese sentido, se da lo que se denomina la privatización. ¿Por qué? Dice porque el sector privado es mejor, tienen sus argumentos si quieren los neoliberales. Eso que es de propiedad del sector privado tiene que pasar al sector, o del sector público tiene que pasar al sector privado. ¿Qué antecedentes tenemos? ¿No? Antes de 1985, jóvenes, desde el 52 en realidad en Bolivia, el sector público fue creciendo, se llamaba capitalismo de Estado. El sector público, el Estado, decimos en este caso, fue creando empresas públicas por aquí y por allá, en todo Bolivia, ¿ya? Porque el sector privado en Bolivia nunca ha sido protagonista, nunca ha tenido, si quieren, como en otros países, como diríamos, una participación importante en la economía. Siempre el sector privado en Bolivia, hasta ahora, vive del Estado, ¿sí? ¿Ya? Desarrolla algunas actividades donde hay buen negocio, donde no hay tan buen negocio,
Sí, lo es. Sí, lo es. Decíamos que el sector privado siempre se ha metido donde hay buenos negocios, negocios más rentables, podríamos decir. Entonces el Estado fue haciendo empresas como ahora, ¿no? Y se llamaban empresas estratégicas, algunas buenas, algunas malas. Así, quiero ser un poco equilibrado en el análisis, no siempre señalar que el sector público siempre es malo, para mí no. Es malo cuando alguien que maneja no es del área, ¿no? Yo no puedo dar, por ejemplo, en estas empresas, en el Estado muchas veces contratan a gente que nada tiene que ver con el área. Yo soy economista, ustedes van a ser economistas y seguramente pensamos que nos van a contratar de economistas, no nos van a contratar de otra cosa, ¿ya? En cambio, en Bolivia se han dado situaciones en que un director de planificación, imagínense, económica, era un dentista. ¿Qué tiene que ver el dentista con planificación? Planificará pues, cómo saca dientes, pero no planifica la economía regional. Hemos llegado a esas cosas ridículas, se entienda, ¿no? En otros momentos hemos llegado a que un trabajador de base era encargado de una empresa. Entonces, el trabajador, hasta donde yo sé, puede ser experto, pero no ha estudiado para llevar a empresas. Entonces, lógicamente, ese tipo de empresas van a ir fracasando, si se dan cuenta. Esas incongruencias se ha visto y se sigue viendo hoy en día con el tema de la política. Sin embargo, el sector público creció. Por otro lado, como dice aquí, siempre el sector privado ha tenido un comportamiento funcional al aparato del sector público, es decir, le ha servido, le ha vendido sus bienes, ha esperado sus obras, etcétera, etcétera. Entonces ha crecido siempre al amparo del Estado. El sector público, desde 1952 hasta 1980 más o menos, ha crecido fenomenalmente. No solo había empresas públicas, sino había el sector público tenía hoteles, tenía terminales, tenía otras empresas que no son tan estratégicas y que han hecho nacer, digamos, con el argumento de que eran industrias estratégicas, ¿no? Y que el sector privado nunca se había interesado en eso. Entonces, con ese argumento fue creciendo el sector público. Y entonces vino esa corriente que nos señalaron con el Decreto Supremo 21060 y nos dijeron muy bien, la crisis también se debe a que el sector público ha crecido mucho, hay déficit de presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces hay que venderse empresas deficitarias. Se recomiendan a todos los países, en este caso a Bolivia también igual les recomiendan por estas razones, porque había déficit fiscal. Este déficit fiscal también de macro es déficit presupuestario, en otras palabras. Es decir, los gastos son mayores a los ingresos. Había distorsión del mercado del crédito, se prestaban el dinero que prestaba la banca y había banca estatal también, prestaban con fines políticos, ni siquiera con fines financieros. Entonces había mala asignación a esos mercados reales y monetarios que fue ocasionado por las empresas públicas. Entonces empezaron a colapsar las empresas públicas y en ese sentido hubo pues bastante problemas en todas las empresas públicas. Entonces vino nomás esta corriente nueva que se denominó la privatización.
Entonces, al tener esas deficiencias, al tener esos problemas las empresas públicas, ya las empresas estatales, entonces había inestabilidad en esas empresas, tanto pública, económica, sangraba al Estado, al Tesoro General de la Nación, y entonces no había buena administración en el sector público. Todos esos antecedentes hacen que se dé condiciones para privatizar las empresas del Estado. Y al privatizar, ¿qué se espera? Un mejor manejo. Eso es lo que se espera. Un mejor manejo de esas empresas públicas. ¿Ya? Y con el objetivo también de promover la competencia en la economía, que se libere esos recursos, porque si viene del Tesoro General, le apoya a la empresa, no puede apoyarle indefinidamente jóvenes, ¿no? Le va a apoyar, y hasta un momento en que la empresa tiene que arrancar, si es empresa del Estado. Si no arranca, no sirve pues, esa empresa, hay que cerrarlo. Eso es una lógica. Entonces, esa fue parte de sus antecedentes. Entonces, se aprobó una ley, se llamó la Ley de la Privatización. En el año 1992, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora. Y se dijo, Jaime Paz Zamora dijo, ya, no voy a privatizar las empresas grandes, dijo. Él tuvo, digamos, otro enfoque y dijo, voy a privatizar las empresas más pequeñas, las que están administrando las, se llamaba corporaciones de desarrollo, las empresas que están manejando los municipios, decía, lo voy a privatizar. Entonces empieza a generarse una ley de privatización que se aprueba en el 1992 y empieza rápidamente a ejecutarse, a generar un listado de empresas en Bolivia para que pase a manos del sector privado. ¿Qué argumentos existieron? ¿No? Varios argumentos, entre los que podemos citar que se empezó a difundir en foros, seminarios, en publicaciones. Yo me acuerdo que vinieron a la universidad, por ejemplo, vinieron a nuestra facultad y explicaron, estamos haciendo esto, porque miren, esta empresa está deficitaria, sangra al Estado, el Tesoro General le subvenciona, etcétera, etcétera. Muestran cuadros situacionales de varias empresas. Y también las de Oruro, que teníamos había hoteles prefecturales, había terminales, etcétera. Entonces empieza y dice, es conveniente, empiezan a concientizar, si quieren, al pueblo, para que entre el sector privado, porque el sector, la gente, la sociedad puede oponerse también, ¿ya? Y entonces empiezan a decir que miren, estos recursos que vamos a liberar se va más bien llevar a áreas sociales de la economía, se les va a atender en salud, en educación, etc. Otra parte de sus argumentos era que esta privatización era un movimiento mundial. Se había dado ya eso, me acuerdo, en Inglaterra, ¿no? Con la dama de hierro, Margaret Thatcher, en Estados Unidos, en todas partes del mundo se estaba dando estas famosas privatizaciones. Señalaban que Bolivia no es isla, también tiene que entrar a la onda, decían, ¿no? Y entonces empezaron a convencer a la sociedad, y más allá de convencer a la sociedad, a enmarcarse en eso que les he dicho, el consenso de Washington, que recomendaba eso, ¿ya? Y entonces, para disminuir la carga del sector público. Se señalaba que la privatización era un instrumento que ayudaba a redefinir el rol del Estado, ¿no? En la economía especialmente boliviana. Y se derivaba en una reforma global del Estado, o sea, el Estado hay que reformular, hay que achicar, decían ellos, y se explica ampliamente en un foro, me acuerdo, de Ildis en el 90 en Bolivia.
Otro de los argumentos era que el Estado debería, sus recursos que tiene, atender a áreas específicas, decían ellos. No tenemos por qué estar produciendo fierro, digamos. Tenemos que llevar a educación, tenemos que llevar a salud, tenemos que llevar a saneamiento básico, tenemos que llevar a seguridad, decía, a la policía, tenemos que llevar al ejército, ¿no? Esas son nuestras prioridades, es decir, no es nuestra prioridad tener empresas había empresas que hacían ropa. Entonces, ese eran sus argumentos. Entonces, ¿qué querían? Hacer un Estado más pequeño. También trataban de convencieron que la privatización mejoraría las finanzas públicas. ¿No? Cuando hablamos de finanzas públicas, ese dato se tiene que venir, jóvenes, a nuestra mente presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? Es ingresos fiscales y gastos fiscales. Y hay una premisa, que esos ingresos fiscales deben ser iguales a los gastos fiscales. Si los gastos fiscales son mayores a los ingresos fiscales, hay déficit. Ojalá los ingresos fiscales fueran mayores a los gastos fiscales. Si hay eso, hay superávit, ¿no? Pero en Bolivia se estaba dando permanentes déficits públicos, ¿no? Las finanzas públicas no estaban bien saneadas en otras palabras. Entonces, si se liberaba a esas empresas, si se vendía, se disminuía la presión al Estado de dar recursos, ¿no? También esos recursos públicos que se podía destinar a esa empresa tenían que servir para otras cosas. En esa ley de privatización, los ingresos que se iba a provenir de la venta de las empresas iba a entrar al Estado. Y eso se iba a destinar a áreas sociales. Ya. Se iba a ser, ya les decía, más escuelas, se iba a ser más centros de salud, de centros de acogida que se llama, para la protección social, que ese es nuestro rol, decía, ¿no? Y se iba a construir infraestructura, señalaban. ¿Qué infraestructura? Más caminos, decían ellos, ¿ya? Se va a construir más caminos, nuestros caminos. Toda la vida hemos tenido problemas de caminos, ustedes saben, hasta ahora tenemos. Hacia el Beni, hacia Pando, no tenemos muy buenos caminos, porque bueno, las zonas también son muy inestables. Entonces siempre se ha pensado integrar todo Bolivia. Hasta ahora se tiene problemas, eso quiero decir. Y además decían que si los ingresos provienen de la privatización, va a ir a una redistribución mejor en la sociedad. Esa redistribución que se podía hacer era a través de mejorar, decían, los sueldos en los trabajadores, meter a la bolsa de valores esas empresas para que coticen en bolsa, y bueno, tenían esa lógica, si quiere. Entonces se diseñó, a partir de la ley, se diseñó estrategias de privatización que fueron apoyados por técnicos. Llegaron a Bolivia técnicos del PNUD, se llama Programa Nacional de Naciones Unidas. Llegaron de una agencia de desarrollo, se llama USAID, de Estados Unidos, y técnicos del Banco Mundial para asesorar, porque nosotros nunca habíamos vendido a empresas, si se dan cuenta. Pero si la ley se había generado, entonces se permitía. Entonces, ¿qué teníamos que hacer en las empresas jóvenes? No es una empresa agarrar y poner como un letrerito, como vender una casa, en venta tal empresa, no es así. Se tiene que hacer valoración económica de la empresa, se tiene que valorar sus activos, sus pasivos y su capital y ponerle un precio de mercado, se llama. Eso se llama valoración de empresas, ¿ya? Valoración de empresas. Entonces eso no es tan fácil, hay que hacer con contabilidad, con técnicos expertos que sepan valoración de empresas, que valoren lo que les decía, los activos de una empresa, descontar los pasivos y ver el valor de la empresa, cuánto es el valor de mercado, ¿ya? No es como les decía vender una casa, ¿ya? Más complicado es la valoración empresarial. Tienen que venir
técnicos que tenían que venir, ¿no? Que nos asesoren. Nosotros no sabíamos mucho de eso. Ese marco legal de la ley de privatización, ¿no? Entró en vigencia del 90 al 93, a través de un decreto supremo, el 22407 del 90, que dispone la creación de una comisión de evaluación de las empresas públicas. Se denominaba CEP, Comisión de Evaluación de las Empresas Públicas, lo que les decía, cómo vamos a valorar las empresas, cuánto cuesta esta empresa, etcétera, etcétera, cuántos clientes tiene. Cuando uno vende se ve hasta la razón social, se ve, los clientes, todo se vende, ¿ya? Entonces se creó esta comisión porque era para todo Bolivia, ¿ya? Entonces, para que empiecen a trabajar. También con otro decreto, el 22836 de 14 de junio del 90, crea un comité ejecutivo de esa comisión. ¿Quién va a manejar esa comisión? Decía, de evaluación de las empresas públicas. Otro comité, un supracomité encima de esto. Y se crea por debajo de este comité una unidad ejecutora de reordenamiento de las empresas públicas. Alguien que se va a hacer cargo de cada empresa. Cómo se va a valorar, en qué tiempo, cómo, todos esos lineamientos, si quieren, ¿no? Y era todo un programa. Se dio el marco legal, ya les he dicho, con la ley de privatización, ¿no? En número 1330 del 92, que autoriza al Poder Ejecutivo la transferencia de bienes, activos, acciones, valores de las empresas públicas al sector privado. Se hicieron todos los decretos que sean necesarios para operativizar esta ley, la ley 1330. Se hizo un decreto supremo 23170, referido a cómo van a privatizar las corporaciones regionales de desarrollo. En todos los departamentos había un brazo operativo que se llamaba Corporaciones de Desarrollo. En Oruro había la Corporación de Desarrollo de Oruro, se llamaba, que tenía a cargo varias empresas públicas. Entonces, igual había en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz, en los 9 departamentos. Se sigue sacando decretos que va operativizando, que van sacando resoluciones, que van valorando las empresas. Una vez que van valorando las empresas, dicen, ¿cómo vamos a vender? Dicen, haremos una subasta. Dicen. Entonces daban precios referenciales de una empresa. Por decir, yo me acuerdo aquí, el Hotel Prefectural, por ejemplo. En Oruro había un hotel prefectural y decían, luego vamos a vender. ¿Cuánto vamos a vender? Hacen su valoración económica y dicen ya, su base va a ser 2.520.000 bolivianos. Listo, esa va a ser la base. Nos compran, mejor si nos compran por encima de ese valor, pero mínimamente tienen que comprarnos en este valor. Y han valorado la empresa y lo ponen en subasta, o en otros casos, ese dinero que se recauda se tenía que llevar a la bolsa de valores. Se empieza a ver a través de esa comisión de evaluación de las empresas públicas para ver la situación y perspectivas de esas empresas públicas, ¿no? Se empieza a ver a la, por ejemplo, pero dicen, no nos meteremos, son empresas más grandes. Entonces no se meten con el A, con otras se meten. Esa unidad que se ha creado tenía autonomía de gestión y va siendo parte de esa comisión. Esta era la comisión operativa, por encima hemos dicho que había un comité y por debajo había esta unidad, ¿ya? Para reordenar, para valorar todas esas empresas con asesoramiento externo, ¿ya? Involucrado el sector público, el Poder Ejecutivo en este caso, y con esas grandes comisiones de privatización de las empresas estatales. ¿Qué criterios se tomaron en cuenta para esto? Dijeron, no, todo va a ser transparente, entre comillas vamos a decir. ¿Por qué? Pues vamos a contratar a gente que evalúe en forma independiente, ¿no? Que sea sesgada. La valoración de venta de estas empresas
vamos a contratar en 3 consultoras, nosotros no vamos a poder hacer todo, ¿ya? Entonces empiezan a pensar de esa manera. Vamos a hacer estudios, cuánto cuesta esas empresas, y vamos a valorar. Se crea todo un esquema, si quieren, y un procedimiento para realizar esta labor tan complicada que. Otro principio, otro criterio es la participación. Si en algunas cosas tienen que ver los trabajadores, que den su opinión. Y si quieren ellos comprarse un monto, toda la empresa, si tienen dinero, que se compren. Porque les vamos a liquidar, les iban a liquidar a los trabajadores a través de sus beneficios sociales. Y lógicamente, si querían participar los trabajadores, podían ser accionistas de las empresas. Otro procedimiento, otro criterio era hay que maximizar el precio de venta. En economía ustedes han visto en micro que se hace, se define precio máximo y se define precio mínimo. Se llama precio piso y precio techo. Igual, con esos criterios económicos también vienen. No inventan nada del otro mundo. Entonces dicen, hay que buscar el mejor precio. Dicen. ¿Mediante qué? Licitaciones públicas, subastas, pujas o a través de la bolsa de valores. Tenían sus mecanismos según el tamaño de las empresas. Otro criterio es la equidad. Dice. ¿Qué vamos a hacer con los recursos? Dice. Con los recursos, Cari, dígame. Adelante. Roger, ¿qué cosita quieres preguntar? Roger, ¿quieres preguntar algo? ¿Qué quedará, Roger? Lisa, por el chat, por favor. Dígame, compañeros, no se escucha. Licenciado, el compañero mandó un mensaje al chat diciendo que tiene que retirarse de la clase porque tiene un problema. Ya me recuerdo, David, ¿ya? Cuando llame lista, me recuerdo, David. Está bien, licenciado. No, no más. Ya, seguimos. 5 minutos se va a cortar, David, van a volver, por favor. Ya, decíamos, otro criterio era la equidad, ¿no? Todo este procedimiento que se hacía, todos esos recursos que se va a obtener, ¿dónde se va a destinar? A salud, a educación, a infraestructura básica. En la región donde se vendía. Si en Oruro se vendía el hotel prefectural y se recaudaba 2 millones, tenía que ir a la prefectura. Y la prefectura y después ver en qué va a gastar. Ese era el espíritu. Otro procedimiento es que se buscó líneas de financiamiento. ¿Qué nos financiaron para estos estudios? Porque hay que hacer estudios. Estas consultoras, todo cuesta una gran cantidad de dinero. ¿De dónde ha provenido? Del BID. ¿Qué es el BID? Banco Interamericano de Desarrollo. De la CAF. ¿Qué es la CAF? La Corporación Andina de Fomento. Y USAID. ¿Qué es la USAID? Es una agencia de desarrollo de Estados Unidos. Se llama Agencia de Desarrollo, sus siglas son en inglés, de Estados Unidos, de USA, por eso se llama USAID. Es una agencia de desarrollo. Si ellos nos daban dinerito, claro, no nos regalaban, en algunos casos nos donaban, en otros casos nos prestaban. Teníamos que devolverles. Nada no nos regalan en el mundo. En ese periodo, no todo era pues una maravilla, había también debilidades, como vamos a decir, ¿ya? Había críticas, no se está haciendo bien, no hay transparencia, saben, nomás en Bolivia de todo y de nada se protesta, ¿ya? Entonces, siempre va a haber eso, ¿ya? ¿De qué se quejaba la gente, la sociedad, los políticos? ¿De qué se quejaban? De la falta de transparencia, ¿ya? De que las decisiones, ¿ya? No habían sido consultadas con todos, de eso se quejaban, ¿ya? De una lentitud del proceso, ¿cómo va a tardar tantos años? No, fíjense,
los técnicos tienen que hacer rápido, se han hecho durar también el trabajo por ganar. Y finalmente los bajos precios que se han obtenido de las empresas privatizadas. ¿Ya? Podíamos obtener más precios, pero algunas se han vendido muy barato. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Oruro, de nosotros era ese hotel terminal, donde es la terminal antigua. Se ha valorado y se ha vendido en $400,000. ¿Ya? El hotel más la terminal, imagínense, en ese proceso de privatización se ha vendido. Cuando eso fácilmente en afuera, en el mercado, diríamos, costaba más de $800,000. Entonces, han devaluado, si quieren, nuestro hotel terminal, lo han vendido, ¿no? Y ha comprado un señor de Oruro y después bien ha explotado, nuevamente se ha nacionalizado. Bueno, eso es otra historia. Bien, si tienen alguna pregunta hasta aquí, adelante, compañeros, me quedan 2 minutos sobre la privatización. Próxima clase vamos a hacer la capitalización. Estamos estudiando el modelo neoliberal, tercera parte, por si acaso. Si tenemos preguntas, adelante, sobre este tema. Vicente dijo que era la BID y la CAF. Son organismos internacionales, señorita. El BID es Banco Interamericano de Desarrollo. Desde antes hasta hoy día sigue habiendo el BID, no es que antes había y ahora no hay. Sigue habiendo, ¿ya? ¿Qué es su función del BID? Es de apoyar a los procesos de desarrollo, ¿ya? Entonces, si yo presento, por decir, voy a hacer una carretera, no sé, digamos, un doble vía Oruro-Caihuasi, digamos, puedo acudir a estos organismos internacionales, me prestan dinero, yo tengo que presentar el proyecto y me prestan dinero. Ya no solo me prestan para construir carreteras, para muchas cosas grandes de desarrollo, y me prestan a tasas bajas, ¿ya? Se llama tasas LIBOR o tasas prime rate, se llama. ¿Ya? Entonces me dan a muchos años, a 20 años, bueno, creo que lo máximo que dan es 20 años, ya a 10 años, a tasas bajas. Entonces me apoyan. En esa ocasión, en la década de los 90, han apoyado a todos los países latinoamericanos para estos procesos de privatización. No solo se ha dado en Bolivia, nosotros estamos analizando Bolivia, igual se ha dado en Argentina, igual se ha dado en Chile, igual se ha dado en Brasil, en toda Latinoamérica, en varias partes del mundo se ha dado. Era una corriente mundial, esto no era una corriente para Bolivia nomás. Yo lo que estoy explicando es en Bolivia. ¿Cómo ha sido ese proceso? Esto explica, nada más. ¿Algún otro comentario, compañeros? Adelante. Yo en el examen les voy a preguntar, ya saben más. Buenos días, licenciado. Una preguntita. Adelante. ¿Las razones para privatizar las empresas públicas en Bolivia eran similares al resto de los países? Sí. ¿Qué teníamos en común con los demás países? Deuda pública alta teníamos. Deuda externa se llama. Nos habíamos prestado más anteriormente, especialmente cuando nos hemos prestado en la década de los 80, en los 70 nos hemos prestado, compañeros. En la década de los 70 nos habíamos endeudado la mayor parte de los países latinoamericanos, con fuertes sumas. Bolivia creo que debíamos 4.000 millones, si no me equivoco, si mi memoria no me falla. ¿Ya? Pero, por ejemplo, Argentina debía más de 50.000 millones de dólares. Me acuerdo, igual era México, debía 60.000 millones de dólares. Creo que Brasil, 40.000 millones. Nosotros no era de acuerdo al tamaño de nuestra economía, creo que debíamos 4.000 millones de dólares. Pero no podíamos pagar. Cuando hay una deuda, ¿qué se paga? Se paga amortización y se paga interés, no se olvide. ¿Ya? Entonces, ¿qué se llama? Teníamos ese problema, todos los países latinoamericanos, deuda externa alta, no podíamos pagar. Segundo, inflación.
En todos los países latinoamericanos se había presentado la inflación, solo que en Bolivia se había presentado, ¿no? Ya, les decía, algo común en América Latina era la deuda externa. Estarán anotando, ¿no? La deuda externa de todos los países latinoamericanos. El otro problema común era la inflación, ¿ya? La inflación, como el caso de Bolivia, vuelvo a repetir, había hiperinflación de nosotros, no solo había inflación, ¿ya? Otro rasgo común, digamos, un síntoma económico se llama, era el déficit, ¿ya? El déficit público, algo común en todos los países. Hemos empezado a tener déficit del presupuesto, no teníamos suficientes ingresos, teníamos problemas, ¿ya? Otro problema es que el sector público, ¿no? El sector público en todos los países se habían agrandado, se ha vuelto grande. Entonces había empresas públicas, empresas regionales había, que tenían déficit, que no cubrían sus ingresos, ¿no? Entonces ese problema común tenían y cada uno con otros problemas más, ¿no? Bolivia tenía sus propios otros problemas más, tenía problemas de pocos recursos, otros más, vamos a decir, cada país tenía algunos otros problemas más. Bien, muy buena su pregunta, señorita. ¿Qué más quiere preguntar? ¿Alguna otra cosa de las privatizaciones, de las reformas de segunda generación que les he dicho? Adelante, compañeros, antes que llame lista. ¿Hay preguntas? Yo les preguntaré entonces. David, ¿les pregunto a ustedes ahora? David. Licenciada. Adelante, señorita, adelante. Una duda con respecto a las, es que como dijo, los argumentos, todo eso, habían reclamos por parte de la población, esos reclamos o lo que para ellos era deficiente, ¿se subsanaron con el tiempo o se tomaron medidas para calmar, por así decir, a la población? Ya, a ver, si me han ido entendiendo. En 1985 entra a Bolivia el modelo neoliberal. ¿Qué es ese modelo neoliberal? Ese modelo dice todo se debe hacer la asignación de recursos por el mercado. ¿Y qué es el mercado? ¿Qué hemos aprendido en economía? Que existe la ley de la oferta y la demanda. Eso quiere decir. Ya, este modelo neoliberal, sus bases era, uno, que todas las asignaciones de recursos se haga a través del mercado, de la ley de la demanda y la oferta. Que el Estado se achique, decía. No puede haber un Estado tan grande, decía, ¿no? Entonces, por eso se ha generado la crisis, decía. Ya les he dicho, ¿por qué se ha generado la crisis en todos los países latinoamericanos? Por deuda externa alta, por inflación alta, por déficit público alto, por un sector público grande, agrandado. ¿Ya? Esos eran los argumentos en el mundo. ¿Ya? Para Bolivia también esos mismos argumentos han servido. En su momento han solucionado esos problemas, ¿ya? En esa época han solucionado. ¿Por qué? Porque había crisis, pues, jóvenes, porque había, ¿cómo les diría? Medidas, cambios había estructurales, que en ese momento han servido. Es como ahora, ¿no? En una pandemia, ¿qué pensamos los adultos mayores como yo y otros, sus papás, todo? ¿Qué decimos? Si me vacunan, voy a estar bien nomás, ¿sí o no? Eso estamos apostando, ¿ya? Si me vacunan, voy a estar bien nomás, me dan el remedio. Y si otra vuelta me enfermo, no sirve la vacuna, voy a decir no sé qué, voy a decir si se dan cuenta, ¿no ve? Entonces, en economía igual se hace políticas, se hace
este tipo de privatizaciones, capitalizaciones, cuando hay crisis, ¿no? Soluciona, pero a veces también no soluciona totalmente los problemas, sino seguiríamos pues como país neoliberal, entiendan eso. Yo quiero contarles, aprovechando esta clase, por ejemplo, Bolivia fracasa este modelo neoliberal, ¿ya? Más adelante fracasa. Y entra don Evo Morales en contra de este modelo. Dice, no estaba bien, no, lo que nos han prometido no ha pasado. Hasta por ahí tienes razón. Pero en Chile sigue el modelo neoliberal. A ver, entiendan, tiene éxito en Chile, ¿ya? Por muchas razones, ¿no? Vamos a decir, no hay en economía, a ver, cuando un país se enferma, ¿ya? No es por una cosita nomás, no es que la inflación lo controlamos y listo, ya nos hemos sanado de todo. No. Tenemos muchos problemas, los países especialmente subdesarrollados, ¿ya? Tenemos problemas de todo. ¿Ya? Una cosa está bien, otra cosa está mal, una cosa se desequilibra, otra cosa está mal, etcétera. Complicada es la economía, es como la salud de un enfermo, ¿ya? Todo le duele, ¿no? Todo en la economía hay que ir corrigiendo, entiendan eso. Si no, seríamos un país más desarrollado, seríamos un país más estable, ¿ya? Entonces, más bien que Bolivia en los últimos años más estabilidad ha logrado tener, gracias a esas medidas del 85 y gracias al gobierno de don Evo Morales, que prioriza la economía, estabiliza. Eso es lo bueno, ¿ya? Otras cosas ha hecho mal don Evo Morales, ¿no? Otras cosas no hace bien, no quiero decir, no hay gobierno perfecto, eso quiero decir. Unos hacen más mal, otros hacen menos males. Pero no estamos estamos evaluando. Dice, había argumentos para en ese momento solucionar, se ha solucionado parcialmente. ¿Ya? Ha durado 20 años ese modelo neoliberal en Bolivia y ahora estamos en otro modelo. ¿Ya? Este modelo todavía tiene 14 años. No sabemos si va a ser bueno o va a ser malo, ¿ya? Porque es un modelo medio ecléctico también. No es un modelo puro, no hay modelos puros, entiendan eso. Bien, esa es mi respuesta para usted, señorita. Preguntas. Hay interesantes preguntas. Los estudiantes que más o menos están captando pueden preguntar cosas interesantes. ¿Hay más preguntas? Ya, a ver, yo les preguntaré entonces. Licenciado, una pregunta. Adelante. En todo caso, ¿en qué modelo, cómo se llamaría el modelo en el que estamos ahora, Bolivia? Ahora estamos en un modelo de desarrollo productivo, otro modelo. Ah, ya. Okay. No es modelo neoliberal, por si acaso. No es. Por eso, me va a dar tiempito, yo creo que me va a dar tiempo en nuestras clases jóvenes. Una punteada les voy a hacer del modelo actual, ¿ya? Ustedes al año van a llevar otra materia conmigo, se llama desarrollo. Hay más vamos a desagregar este modelo actual. Vamos a hacer una presentación nada más, no puedo hacer evaluación todavía del modelo, porque los modelos, como les diría, se introducen a los países y no se ven los resultados de ese rato, se ven en el largo plazo, así es en economía, no se ven en ese rato, ¿ya? Se ven poco a poco, no se ven ese rato. Sí, eso siempre tenemos que aprender. Ustedes alguna vez hablan con otros estudiantes de otras carreras, siempre tienen que decir, la economía no hace maravillas. Nosotros no somos magos, nosotros vemos números, nosotros podemos hacer proyecciones, pero cortas. No podemos saber qué va a pasar en el 2025, no sabemos. Yo puedo decir, este año va a mejorar la economía, nada más. Pero ¿en qué me tengo que basar? Con números. ¿En qué me tengo que basar? En el desarrollo del PIB. ¿No ve? Entonces, siempre nosotros así hablamos. No puedo yo hacer de otra manera. Yo no voy a ver en coquita cómo me va. Así, no somos adivinos. Entonces, hay cosas que funcionan un tiempo, pero se agotan, ¿ya? Entonces viene otro modelo, ese también se introduce, tiene sus resultados,
se agota, va a venir otro también. En esta materia estamos viendo varios corrientes del pensamiento, han visto los mercantilistas, ha durado siglos de los mercantilistas. Después ha sido sustituido por los fisiócratas, de ahí ha sido sustituido por el modelo liberal, de ahí han venido los neoclásicos, usted sabe, ¿no? De ahí, ¿quiénes han venido? Han venido los socialistas, ¿no? Ha venido los marxistas, que se llaman. Del que ha venido, ¿no? Así sucesivamente han venido corrientes del pensamiento, ¿sí o no? Hemos visto también han venido los monetaristas, todo en el mundo influye. Y ahora, claro, ya hablando de Bolivia, influye esos modelos, pero también nosotros tenemos nuestras propias características, ¿entiendes? No estamos analizando del mundo ahora, estamos analizando el modelo neoliberal aplicado en Bolivia. ¿Cómo se ha aplicado en Bolivia? Estamos viendo. ¿Qué etapas ha seguido? Estamos viendo. ¿Qué ha habido? Primera generación, les he dicho, reformas estructurales. De segunda generación, lo que estamos viendo hoy en la mañana. A la próxima semana vamos a ver de tercera generación, ya el modelo se ha agotado. Y después vamos a tener tiempito y vamos a analizar el modelo actual en Bolivia. Y ahí vamos a acabar nuestra materia. Ya, bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? No hay nada más. Davicho, creo que